En estos últimos días, el mundo está presenciando el paso arrasador del huracán Milton, una tormenta que pone en peligro la vida de millones, especialmente en Florida, Estados Unidos. Estos desastres naturales nos obligan a reflexionar sobre nuestra fragilidad, pero ¿acaso podrían tener un significado más profundo? ¿Es posible que el huracán Milton sea una de esas advertencias profetizadas hace miles de años en el libro de Apocalipsis? Analicemos cómo las profecías escritas por el apóstol Juan en Apocalipsis se relacionan con los acontecimientos actuales y lo que esto implica para todos nosotros. La Biblia nos advierte que los desastres naturales, como tormentas y terremotos, aumentarán en frecuencia e intensidad a medida que se acerque el regreso de Cristo. En una de sus últimas conversaciones con los discípulos, Jesús les habló de estos eventos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 7 y 8, Jesús dijo: Las naciones se levantarán contra naciones, y reinos contra reinos, y habrá hambre, plagas y terremotos en varios lugares. Todo esto será solo el principio de los dolores. Aquí, Jesús menciona claramente los desastres naturales, como parte de las señales. Lo sorprendente es cómo estas palabras de Jesús resuenan con lo que estamos viviendo hoy en día. En los últimos años, hemos sido testigos de un aumento notable en la cantidad y magnitud de desastres naturales. Huracanes devastadores como Ian, en 2022, Lee en 2023, y ahora Milton en 2024, han dejado un rastro de destrucción masiva, afectando a millones de personas y provocando un inmenso sufrimiento. El huracán Milton, con vientos que superan los 250 km por hora, ha sembrado el caos y la devastación en su camino. Para quienes siguen de cerca las profecías bíblicas, estos eventos no son simples catástrofes aisladas, sino que podrían ser señales de que estamos viviendo los tiempos que Jesús describió como el principio de dolores. Otro versículo que parece hablar directamente de la situación actual es Lucas, capítulo 21, versículo 25, donde Jesús dice: Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Y en la tierra angustia de las naciones, confundidas por el rugido del mar y las olas. Muchos estudiosos interpretan el rugido del mar y las olas como una referencia a desastres naturales relacionados con el agua, como tsunamis y huracanes. El huracán Milton encaja perfectamente en esta descripción, con sus vientos y tormentas marítimas que han causado pánico y destrucción. Además, genera angustia de las naciones, como lo demuestran las evacuaciones masivas, el cierre de parques temáticos como Disney, y los miles de personas que buscan refugio. La confusión y el miedo que estos eventos provocan son evidentes, lo que coincide con la angustia que Jesús dijo que se extendería por el mundo. El libro de Apocalipsis es quizás el texto más detallado sobre los desastres que vendrán sobre la tierra en los últimos días. En el capítulo 8 de Apocalipsis se habla de las 7 trompetas, cada una de ellas trayendo destrucción. Las primeras 4 trompetas describen calamidades que afectan a la tierra, los mares, los ríos e incluso el sol. En los versículos 7 y 8, leemos: El primer ángel tocó su trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, se quemó la tercera parte de los árboles, y toda la hierba verde se quemó. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo fue lanzado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Aunque un huracán no es directamente mencionado aquí, los estragos que causa en la tierra, el mar y la vida humana, se asemejan a la destrucción que se describe con las trompetas del Apocalipsis. El aumento de huracanes y tormentas, con su creciente ferocidad, podría ser un adelanto de eventos aún más devastadores que la Biblia predice.
Además de las trompetas, el Apocalipsis también nos habla de los 4 jinetes, que traen consigo guerra, hambre, peste y muerte. En el capítulo 6, versículo 8, leemos: Miré, y he aquí un caballo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Se les dio poder sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con peste y con las fieras de la tierra. Aunque el huracán es un desastre natural, sus consecuencias, como la destrucción de cultivos, la pérdida de viviendas y el desplazamiento de millones de personas, pueden provocar hambre y enfermedades. Y los vientos e inundaciones llevan a la muerte y la desolación. Vemos aquí un claro paralelo con las advertencias proféticas. Los desastres que se describen en el Apocalipsis no son simplemente eventos aleatorios, sino que forman parte del juicio divino sobre la humanidad. En Apocalipsis, capítulo 16, versículos 18 al 21, se habla de un gran terremoto y de granizo, cayendo del cielo. Hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran terremoto, tan fuerte que no lo ha habido jamás, desde que los hombres están sobre la tierra. Y grandes piedras de granizo, como de un talento, cayeron del cielo sobre los hombres. El huracán Milton puede no ser mencionado específicamente en estos pasajes, pero es un recordatorio de que Dios, en su soberanía, utiliza la naturaleza para manifestar su juicio. Las tormentas, los terremotos y el granizo son herramientas que Dios ha usado a lo largo de la historia para demostrar su poder y juzgar a las naciones. Cuando presenciamos estos desastres naturales, debemos preguntarnos qué nos está mostrando Dios y cómo debemos responder. El huracán Milton no es solo un desastre aislado, sino una llamada de atención para recordar las advertencias de Jesús sobre el aumento de catástrofes en los tiempos finales. Estos eventos pueden ser una señal de que nos acercamos al juicio de Dios, tal como lo describen las profecías de Apocalipsis. La humanidad aún enfrentará tribulaciones mayores y debemos estar espiritualmente preparados para lo que está por venir. Estas señales nos invitan a ser vigilantes, a orar y a arrepentirnos. Jesús nos advirtió claramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 42. Manténganse despiertos, porque no saben en qué momento vendrá su Señor. Esto significa que debemos estar siempre alertas y listos, ya que las señales de los tiempos están a nuestro alrededor. Al observar fenómenos, como huracanes y otros desastres naturales de gran magnitud, la Biblia nos invita a reconocer que la misma creación está gimiendo, con ansias de redención. En Romanos 8 versículos 22 al 23, encontramos un pasaje revelador. Sabemos que toda la creación está gimiendo, como si sufriera los dolores de parto. Y no solo la creación, sino también nosotros, que tenemos el Espíritu como primicia, gemimos internamente esperando la adopción y la redención de nuestros cuerpos. Este texto nos deja claro que los desastres naturales pueden ser vistos como el clamor de la creación, que anhela su restauración final con la venida de Cristo. Así como los huracanes agitan los mares, el mundo natural refleja el estado caído del universo, tras el pecado. Este gemido de la creación es una señal de que el mundo actual no es la versión final, es algo mucho más grandioso que está por llegar. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 5, Jesús menciona dos desastres locales: la caída de una torre y la masacre de algunos galileos. Usa estos eventos como oportunidades para llamar a las personas al arrepentimiento. Jesús advierte: si no se arrepienten, todos perecerán de la misma manera.
Aunque no atribuye estos desastres a un juicio divino específico, pero nos recuerda la importancia de estar listos para encontrarnos con el Creador. De manera similar, los huracanes y otros desastres son recordatorios de que la vida en la tierra es frágil y temporal. Cuando presenciamos la devastación causada por estos eventos, debemos reflexionar sobre nuestra mortalidad y la urgencia del arrepentimiento. Es una ocasión para volver nuestros corazones hacia Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. El libro de Job nos ofrece una perspectiva profunda sobre el control soberano de Dios de la creación. Cuando Job cuestiona el motivo de su sufrimiento, Dios le responde recordándole que Él es quien tiene dominio sobre los fenómenos naturales. En Job 38 versículos 22 al 23, Dios le dice: ¿Has entrado en los depósitos de la nieve o has visto los tesoros del granizo, que yo tengo reservados para tiempos de angustia, para el día de la batalla y de la guerra? Este diálogo nos muestra que Dios, en su infinita sabiduría y poder, tiene control absoluto sobre la naturaleza. Nada ocurre sin su permiso, y todo cumple con sus propósitos. Por eso, cuando presenciamos desastres como el huracán Milton, podemos confiar en que incluso en medio del caos, Dios sigue estando al mando. Él utiliza estos eventos para llevar a cabo sus planes, tanto a nivel global como personal. En el Salmo 46 versículos 1 al 3, encontramos una promesa reconfortante. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, siempre dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por eso no temeremos, aunque la tierra se estremezca, y los montes caigan al fondo del mar, aunque bramen y se agiten sus aguas. Este salmo nos recuerda que aunque los desastres naturales nos rodeen, Dios sigue siendo nuestro refugio seguro. Él está presente en medio de las tormentas, ya sean físicas o emocionales, ofreciéndonos protección y esperanza. Para aquellos que confían en Dios, un huracán o cualquier desastre no es motivo para desesperarse, sino una oportunidad para reafirmar nuestra fe en su poder y provisión. Durante el ministerio de Jesús, también vemos su autoridad sobre la naturaleza. Un ejemplo claro es cuando calmó la tormenta en el mar de Galilea. En Marcos 4 versículos 37 al 41, se narra: Se levantó una gran tormenta, y las olas entraban en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Jesús estaba en la popa, dormido sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perecemos? Y él, levantándose, reprendió al viento y al mar: silencio, cállate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Este milagro nos recuerda que incluso en medio de las peores tormentas, Jesús tiene el poder de traer paz. Su control sobre la creación es absoluto, y Él puede calmar cualquier tempestad, sea literal o espiritual. Este episodio nos enseña que aunque el huracán Milton traiga destrucción y miedo, Jesús está presente y tiene el poder de traer calma en medio del caos. A través de todos estos ejemplos bíblicos, podemos ver que Dios utiliza los desastres naturales para sus propósitos. A veces, estos eventos sirven como juicio, como lo vemos en el libro del Apocalipsis. Otras veces, son oportunidades para que las personas se arrepientan, como explicó Jesús en Lucas. En todos los casos, los desastres naturales nos invitan a volver nuestros corazones a Dios y confiar en su plan soberano. El profeta Amós, en el capítulo 3, versículo 6, pregunta: ¿Sucederá alguna calamidad en la ciudad sin que Jehová lo haya hecho? Esta pregunta nos recuerda que nada ocurre sin que Dios lo permita. Esto no significa que Dios sea la causa directa de cada desastre, pero sí que Él tiene control total y todo cumple con su propósito soberano. El huracán Milton y otros desastres son un llamado a la vigilancia espiritual.
Jesús nos advirtió en Mateo 24 versículo 44, por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Los desastres naturales son recordatorios de que el mundo avanza hacia el cumplimiento de las profecías bíblicas y que el regreso de Cristo está cerca. Debemos estar siempre atentos, viviendo en obediencia a la palabra de Dios y siendo instrumentos de su paz en medio de las tormentas de la vida. La promesa de Dios es contundente. Él siempre nos escuchará, perdonará y sanará. Ante la devastación causada por el huracán Milton, no podemos olvidar que Dios está listo para oírnos si nos acercamos a Él con sinceridad y fe. Este huracán nos muestra una realidad innegable: lo pequeños que somos frente a la naturaleza. A pesar de todos los avances tecnológicos, aún no podemos controlar ni evitar los desastres naturales. Fenómenos como huracanes y terremotos nos recuerdan nuestra fragilidad y la total dependencia que tenemos de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 14, dice: ¿No sabéis lo que será mañana, que es vuestra vida? Es como un vapor que se aparece un rato y luego desaparece. Este versículo nos enseña cuán breve y delicada es nuestra vida, como una neblina que se desvanece rápidamente. Al ver las casas destruidas, las ciudades anegadas y las vidas interrumpidas por el huracán Milton, se nos recuerda vivir cada día con sentido y en armonía con la voluntad de Dios. Aunque los desastres naturales sean devastadores, la Biblia nos ofrece una promesa gloriosa, un nuevo cielo y una nueva tierra, sin muerte, sin sufrimiento ni destrucción. En el Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 1 al 4, dice: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios. Él enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos, no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque las cosas anteriores ya pasaron. Este pasaje nos llena de esperanza en medio de las pruebas. Aunque el mundo esté lleno de dolor y angustia, hay un futuro glorioso para quienes confían en Dios. El huracán Milton y otros desastres nos recuerdan que este mundo es temporal, pero nuestra esperanza en Cristo es eterna. Cuando Cristo vuelva, renovará todas las cosas, y no habrá más destrucción ni tragedias. En momentos de crisis, como los desastres naturales, es crucial recordar que Jesús es nuestra ancla segura. En Hebreos, capítulo 6, versículo 19, leemos: La tenemos como segura y firme ancla del alma, que entra hasta el interior del velo. La imagen del ancla es poderosa, simboliza estabilidad en medio de la tormenta. Así como un ancla sostiene un barco en una tormenta, Jesús nos mantiene firmes cuando enfrentamos las dificultades de la vida. Aún en medio de un huracán devastador como el Milton, podemos estar tranquilos, sabiendo que nuestra fe en Cristo nos mantiene firmes. Él prometió nunca dejarnos ni abandonarnos, y su presencia es una fuente constante de fuerza y consuelo. Ante las tormentas, tanto literales como figurativas, la oración es nuestro refugio. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos instruye: No se inquieten por nada, más bien, presenten sus peticiones a Dios en oración, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos como creyentes. En medio del caos, el miedo y la incertidumbre, podemos recurrir a Dios en oración y sentir su paz, que trasciende cualquier situación. Al orar,
no solo presentamos nuestras necesidades, sino que también recibimos su consuelo, sin importar cuán difícil sea la situación. Aunque el huracán Milton haya arrasado ciudades, no puede arrebatar nuestra esperanza, nuestra fe, ni nuestra relación con Dios. A través de la oración, encontramos fuerza y refugio en medio del caos, confiando en que Dios escucha nuestras súplicas y está obrando, incluso en los momentos más complicados. El huracán Milton nos recuerda que vivimos en un mundo marcado por el pecado y sus consecuencias. Sin embargo, la Biblia nos asegura que este mundo no es el final. Jesús volverá, y con su regreso, traerá un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el dolor, el sufrimiento y los desastres serán cosa del pasado. Hasta que ese día llegue, estamos llamados a mantenernos alertas, con nuestros corazones enfocados en Dios. Debemos estar preparados, como Jesús nos advirtió en Mateo, capítulo 24, versículo 44. Por tanto, estad también preparados, porque a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Desastres como el huracán Milton, nos recuerdan que el tiempo avanza, y que el regreso de Cristo está cada vez más cerca. Vivamos de tal manera que nuestras vidas reflejen la gloria de Dios, siendo luz en medio de la oscuridad, y trayendo esperanza a quienes sufren, apuntando hacia el futuro glorioso que nos aguarda en Cristo. Ante desastres como el huracán Milton, la Iglesia tiene una responsabilidad clara: ser luz en la oscuridad. Jesús nos dice en Mateo, capítulo 5, versículo 14, ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no puede ocultarse. En momentos de calamidad y dolor, la Iglesia tiene la oportunidad y el deber de ser esa luz, ofreciendo esperanza, apoyo y el amor de Dios a quienes están en medio de la tormenta. Esto implica que en medio de los desastres como el huracán Milton, los cristianos deben estar dispuestos a servir, ayudar y consolar a los afligidos. Ahora más que nunca, es tiempo de actuar con compasión. El llamado de Jesús a ser la luz del mundo, no es solo una metáfora, es una misión. El mundo está observando, y la forma en que la Iglesia responde a estas crisis, puede afectar profundamente cómo se percibe el Evangelio. Cuando el mundo observa a los cristianos, brindando ayuda a los necesitados, durante momentos de crisis, esto se convierte en un poderoso testimonio. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, Jesús dice: En esto todos conocerán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. El amor sincero entre los cristianos, y el que ellos demuestran hacia el mundo, es una de las maneras más eficaces de compartir el Evangelio. Al responder con compasión, servicio y amor ante desastres como el huracán Milton, dejamos claro que el mensaje de Jesús no es solo palabras vacías, sino una verdad que se vive día a día. Es una oportunidad para demostrar el amor de Dios en acción, y ese ejemplo puede tocar corazones y transformar vidas. En momentos de crisis, es crucial que la Iglesia permanezca unida. La Biblia enseña que somos un solo cuerpo, y que cada parte tiene un rol importante. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 26, Pablo dice: Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Ante situaciones como el huracán Milton, es vital que la Iglesia se una en oración, acción y apoyo mutuo. No se trata solo de enfrentar el desastre, sino de hacerlo como una comunidad de fe, donde cada integrante aporta sus dones y habilidades. Cuando la Iglesia actúa como un cuerpo unido, el impacto de sus acciones es aún más profundo. Uno de los mensajes más poderosos que la Iglesia puede dar, en estos tiempos, es el mensaje de esperanza. Aunque el huracán Milton traiga destrucción y dolor, los cristianos poseen una esperanza,
que trasciende las circunstancias terrenales. En Romanos 15 versículo 13, Pablo nos recuerda: que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que abunden en esperanza, por el poder del Espíritu Santo. Esta esperanza no se basa en cosas pasajeras, sino en la promesa eterna de Dios. Aún en medio de la devastación, podemos tener paz y confianza de que Dios está en control y que al final todas las cosas serán renovadas en Cristo. El mundo necesita esta esperanza, y la Iglesia tiene el privilegio y la responsabilidad de compartirla. Al concluir esta reflexión sobre el huracán Milton y las profecías del Apocalipsis, es esencial recordar las palabras de Jesús en Mateo 24 versículos 42 al 44. Velad, porque no saben a qué hora vendrá su Señor. Por tanto, estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Desastres como el huracán Milton son un claro recordatorio de que este mundo es temporal y de que el regreso de Cristo está cada vez más cerca. Como creyentes, debemos vivir alertas, listos para su regreso, mientras servimos a los demás y proclamamos la esperanza del Evangelio. Que el huracán Milton no solo nos despierte a la urgencia de los tiempos, sino que también nos inspire a ser luz y sal en este mundo, viviendo de manera que honre a Dios y glorifique su nombre. Que nos reconozcan por nuestro amor, compasión y disposición para compartir la esperanza eterna que tenemos en Cristo. En momentos de crisis, como los desastres naturales, la oración colectiva se vuelve aún más esencial. La Biblia nos enseña que hay gran poder en la oración, cuando se hace en unidad. En Mateo 18 versículos 19 al 20, Jesús dijo: Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este poder de la oración conjunta debe ser aprovechado especialmente en tiempos de sufrimiento, como en el caso del huracán Milton. La Iglesia, unida en fe, puede marcar una diferencia al interceder por las víctimas, por los líderes que toman decisiones y por la restauración de las áreas afectadas. La oración no solo nos fortalece espiritualmente, sino que también crea una red de apoyo emocional y espiritual entre los creyentes. La Biblia está llena de ejemplos, donde Dios interviene después de la oración de su pueblo. Uno de estos ejemplos se encuentra en 2 Crónicas 20 versículo 9, cuando el rey Josafat, ante una amenaza militar, ora diciendo: Si viene sobre nosotros alguna calamidad, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de ti, clamaremos en nuestra angustia, y tú nos escucharás y nos salvarás. De igual forma, en situaciones como en el huracán Milton, debemos clamar a Dios, confiando en que Él escucha nuestras súplicas y que su intervención puede cambiar el curso de los acontecimientos. La oración es el medio por el cual entregamos nuestras preocupaciones a Dios, confiando en su soberanía. Otro tema poderoso que emerge de las Escrituras en tiempos de crisis es la promesa de renovación y restauración. En el libro de Joel 2 versículo 25, Dios promete: Les devolveré los años que comieron la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes. Aun cuando todo parece estar perdido, Dios promete restaurar lo que se ha destruido. El huracán Milton puede haber dejado grandes daños, pero la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de restauración. Él no solo sana heridas físicas y emocionales, sino que también restaura familias y comunidades. Esta esperanza de renovación es algo que todos los cristianos pueden llevar a aquellos que sufren, recordándoles que Dios sigue en control y que Él puede transformar las tragedias en nuevos comienzos.
En tiempos de calamidad, una de las verdades más reconfortantes es que Dios es nuestra roca y nuestro refugio. En el Salmo 18 versículo 2, se declara: El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, mi refugio, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Aun cuando todo a nuestro alrededor se derrumba, podemos aferrarnos a Dios como nuestro refugio. Él es inmutable y fiel, sin importar las circunstancias. Esta confianza nos brinda paz y seguridad en medio de la incertidumbre, recordándonos que a pesar de las tormentas, Dios es nuestra ancla firme. El huracán Milton, con toda su fuerza devastadora, nos recuerda que vivimos en un mundo roto, que clama por redención. Las profecías en la Biblia nos advierten sobre momentos de sufrimiento y tribulación, pero también nos aseguran que estos momentos difíciles son temporales y forman parte de un plan más grande de renovación y restauración que Dios está llevando adelante. Como creyentes, se nos invita a ser una luz en medio de la oscuridad, llevando esperanza, apoyo y el amor de Cristo a los que están pasando por pruebas. Debemos estar atentos a los eventos que suceden, siempre preparados y listos para la llegada de nuestro Señor. Mientras esperamos ese día glorioso, debemos vivir con compasión, con una fe firme y esperanza, confiando plenamente en que Dios tiene el control de todo, incluso en medio de las tormentas más fuertes. Que el huracán Milton nos sirva como un recordatorio de nuestra total dependencia en Dios, y nos impulse a buscarlo con más dedicación, sabiendo que al final, Él traerá nueva vida, esperanza renovada y un nuevo comienzo para todos aquellos que ponen su confianza en Él. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a que nos apoyes con un me gusta. También te animamos a suscribirte a nuestro canal, si deseas seguir aprendiendo sobre las fascinantes historias de la Biblia. Y si estas historias bíblicas despertaron tu curiosidad, y quieres profundizar más, no te pierdas el video que aparecerá en la pantalla. En él, exploraremos cómo era el mundo antes del diluvio, qué circunstancias llevaron al gran juicio de Dios, cómo era aquella civilización y el profundo impacto espiritual que dejó el diluvio. No te pierdas esta oportunidad de aprender más. Nos vemos en el siguiente video.